Bueno, dentro de los manipuladores de alimentos tenemos que tener también muy presente una serie de conceptos y tener muy claro a la hora de recepcionar mercancía y de ordenar la cocina, como son la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues bueno, la fecha de caducidad se le da a productos que son perecederos y que tienen riesgos microbiológicos, es decir, son productos pues, que tienen una vida útil relativamente corta y que el no respetarla puede poner en serio peligro a la salud de la persona que la va a consumir. En este caso estamos hablando pues carnes, embutidos, pescado, son cosas que duran pocos días o si están envasadas y demás, una vez que se abran, la caducidad se acorta por el tipo de envase que tiene, que las va protegiendo. Y entonces es muy importante pues respetar tanto la fecha de caducidad como tener claro cuál es la caducidad secundaria de ese producto. Es decir, un producto, por ejemplo, un blister de jamón cocido puede tener una caducidad de 3 semanas, pero una vez que se abre tienes que consumirlo en 3 días. ¿Por qué? Porque viene envasado en una atmósfera protectora y una vez que esa atmósfera se rompe, los patógenos pueden hacer que la descomposición de esa materia sea más rápida y por tanto hay que tener, aunque esté en fecha de caducidad, hay que tener en cuenta la caducidad secundaria que es una vez abrimos el paquete. Luego tenemos la fecha de consumo preferente. Esto se le suele dar a productos que son más duraderos en el tiempo y lo que te suelen indicar las personas que producen estos alimentos es que hasta esa fecha ellos te garantizan que las condiciones organolépticas de ese producto son las adecuadas. Una vez que pasa esa fecha, pues no quiere decir que el producto se vaya a echar a perder o que las bacterias le vayan a atacar y se van a poner mal o no. Simplemente las condiciones no son óptimas, pues puede que pierda un poco el color o el sabor o la textura simplemente. Entonces, en una casa, si tú tienes un alimento cuya fecha de consumo preferente ya ha pasado, te la puedes comer con cuidado. En el caso de un restaurante o una empresa, siempre somos un poco más estrictos porque además de garantizar la seguridad, también se quiere dar una calidad en el servicio. ¿Vale? Esa es la diferencia. Las fechas de caducidad hay que llevar la rajatabla, las de consumo preferente un poco más amplias, pero siempre hay que valorar que la calidad del producto no haya mermado y sea adecuado para poderlo servir. Bueno, ¿qué son aditivos? Pues aditivos son una serie de sustancias que le añaden a los productos pues para conseguir o una mejor conservación o una apariencia o un sabor más adecuado. Y el problema es que tenemos que hay una cantidad de aditivos que no todos son inocuos para la salud y hay que tener mucho cuidado de que estos aditivos de los productos que se compran eh, tengan esos aditivos en regla o en cantidades adecuadas para poderlas servir a nuestros clientes. Todo esto lo va a controlar desde el departamento de compra con la supervisión del departamento de higiene alimentaria, que lo que harán es velar porque los aditivos o la cantidad de aditivos que lleva pues X ingredientes no van a superar lo que marque la normativa para cada uno de ellos de cara a venderlo al público. ¿Qué es un patógeno? Pues un patógeno es un elemento capaz de producir una enfermedad o un daño en el cuerpo de un animal, de un ser humano, de un vegetal. Es algo que te puede dañar. Vamos a seguir con los conceptos, así vamos a ir dando pinceladitas y luego vamos a ver el global y la importancia que tiene a la hora de manipular de alimentos. ¿Qué es un choque anafiláctico? Pues un choque anafiláctico es una reacción alérgica grave
caracterizada por una bajada de presión arterial, taquicardia, trastornos circulatorios, con o sin edema, suelen producir asfixia y puede tener consecuencias fatales. ¿Vale? ¿Cuándo se dan los choques anafilácticos? Pues los choques anafilácticos se dan cuando hay una reacción alérgica adversa muy fuerte. En el caso de los alimentos hay que tener mucho cuidado porque las alergias alimentarias, hay sobre todo determinados alérgenos que desencadenan rápidamente choques anafilácticos y sobre todo frutos secos, mariscos y demás. Las personas que son alérgicas a estos productos pues pueden acabar en muerte, ¿vale? No sería la primera vez que ha pasado en un restaurante de que una persona sin querer este plato no lleva marisco y luego a lo mejor la salsa sí tenía o estaba hecha con el haber cocido cabeza de gamba y demás y una persona fallecer por haber consumido pues ese plato, o alguien que a lo mejor ha tomado un postre que no sabía que tenía un determinado fruto seco y darle un choque anafiláctico y fallecer. Esos son casos reales que han podido, vamos, que han pasado, y por eso es muy importante conocer cuáles son los alérgenos que nosotros estamos tratando en nuestros locales, y cada vez que una persona o un cliente nos pregunte por algún tipo de alérgenos determinado, si no estamos seguros de si lo lleva o no, se le remite al encargado de turno, que lo va a remitir al lugar donde puede comprobar efectivamente si hay un determinado alérgeno en el plato o en la comida que ellos prefieran, ¿vale? No es lo mismo tener alergia alimentaria que intolerancia alimentaria. Ya después veremos las diferencias. Por ejemplo, estamos hablando de las alergias y las intolerancias alimentarias. La que es más conocida, porque es la que afecta a muchas personas, puede ser la enfermedad celíaca, que es la intolerancia permanente al gluten. Es decir, una persona intolerante pues, puede tener reacciones adversas, pero no va a llegar a desencadenarse lo que hemos visto antes del shock anafiláctico. Pero sí es muy importante que cuando alguien pregunte por cualquier tipo de intolerancia o alergia, lo tratemos todo como si fuera una alergia, algo grave, y se le dé la mejor respuesta posible, ¿vale? Entonces, para que os vaya sonando, pues la enfermedad celíaca es la intolerancia permanente al gluten. El gluten es una proteína que hay en determinados cereales como el trigo, que es lo que le da a la masa para hacer la bollería y demás esa elasticidad y esa consistencia, ¿vale? Pues lo tiene el trigo, tiene cebada, el centeno, la espelta, una gran cantidad de cereales. Y a las personas que tienen esta enfermedad, pues si los consume, si consume gluten, pues le va haciendo daño en el colon, y al final pues puede provocar una enfermedad que le puede afectar de forma crónica, y por eso es mejor que eliminar el gluten de la dieta y reconducir la alimentación. En los restaurantes pues veréis que habrá determinados productos sin gluten, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver lo que es un reservorio. Un reservorio es donde se aloja un patógeno que causa una enfermedad infecciosa. Un reservorio podría ser, por ejemplo, un animal que después consumimos, por ejemplo, una vaca, puede ser reservorio de un determinado patógeno. A la vaca no le afecta, ella vive con ese patógeno en el cuerpo, no le afecta, pero si pasa a la cadena alimentaria, pues puede provocar una enfermedad. Entonces, en este caso, el reservorio digamos, es un vector, es el vector que te va a transmitir esa enfermedad. Ya en este punto de la presentación debemos de tener claro o saber los conceptos que hay en cuanto a alteración y contaminación de alimentos. ¿Es lo mismo un alimento alterado que un alimento contaminado? No es lo mismo. Un alimento alterado se ve a simple vista. Un alimento alterado pues se ve que ha perdido el color, pues que a lo mejor huele diferente. Es algo que tú puedes ver a simple vista. Ha perdido su característica organoléptica.
Y un alimento contaminado pues es el que contiene lo que hemos visto antes de toxinas o patógenos que nos pueden provocar una enfermedad. Por lo general, los manipuladores de alimentos son más conscientes cuando ven que un alimento está alterado que cuando está contaminado. ¿Por qué? Porque un alimento alterado tú lo ves a simple vista y puede que haya perdido simplemente el color. Una zanahoria pues era naranja brillante y ahora se ha puesto más pálida. Eso no quiere decir que esté contaminada, pues simplemente puede ser por la oxidación de escaroteno y demás, pues ha perdido el color, pero es hasta para el consumo. Pero quizá al manipulador de alimentos le llama más la atención pues la decoloración de una zanahoria, que es una alteración, o que una persona corte un filete crudo y después corte la zanahoria. Ahí la zanahoria puede estar contaminada, no lo vemos y se puede servir y ahí ya sí es un potencial. Es decir, que un alimento alterado se ve a simple vista y puede o no estar contaminado, pero un alimento contaminado puede ser apetecible y tú lo puedes servir tranquilamente y puede ser que provoque la enfermedad. ¿Vale? Ese es el cuidado que hay que tener y la diferencia entre un concepto y otro, que muchas veces pensamos que algo que no está alterado ya de por sí no está contaminado y no es así, puede estar contaminado y sus características organolépticas pues estar en perfecto estado. Vamos a ver los tipos de contaminaciones que podemos encontrarnos en los alimentos, ¿vale? Por un lado, nos vamos a encontrar las contaminaciones físicas, pues son partículas que pueden caer a los alimentos, pues desde menaje de cocina, pues una máquina que esté rota y caiga un tornillo, o que se rompa una lámpara y caigan cristales, o trozos de grapa de los embalajes, trozos de papel, del cartón, esas son contaminaciones físicas. Luego tenemos las contaminaciones químicas, que es cuando un alimento contacta con sustancias tóxicas de productos químicos, productos de limpieza que o se usan con más concentración de la cuenta o no se enjuagan adecuadamente, o bien pues con productos insecticidas que se usen y caigan sobre los alimentos. Y ya por último, y en lo que más nos vamos a centrar, porque como manipuladores es lo más difícil de controlar, pues es la contaminación biológica, desde parásitos que puedan tener los alimentos, bacterias, virus, incluso insectos que puedan caer en ellos, etcétera. Bueno, dentro de los tipos de contaminaciones, pues están las contaminaciones abióticas, que son de objetos que no tienen vida, que pueden ser físicas o químicas. Son estos peligros que van acompañando, que hemos dicho anteriormente. Y los de origen biótico, que son aquellos que están ocasionados por seres vivos. Enfermedades infecciosas, parasitarias o las toxinas derivadas de estos microorganismos que hemos comentado anteriormente. Como hemos dicho, por la importancia que tienen, vamos a centrarnos en las enfermedades infecciosas. ¿Vale? Las enfermedades infecciosas pues son manifestaciones clínicas como consecuencia de una infección que provoca un microorganismo. Este microorganismo que nos provoca la infección puede ser pues un hongo, una bacteria, un virus, un protozoo, y su naturaleza patógena le confiere la capacidad de provocar una alteración en nuestra salud, ¿vale? ¿Todos los microorganismos, por tanto, son patógenos o son perjudiciales para nosotros? No, ni mucho menos. Hay microorganismos que son beneficiosos para nosotros, es decir, en nuestro cuerpo viven millones de microorganismos y la mayoría nos dan más beneficios que perjuicios, sobre todo pues la biota intestinal, sin los cuales no podríamos terminar de hacer la digestión. O también nosotros usamos en la industria alimentaria pues una gran cantidad de microorganismos, de levaduras, pues para hacer cervezas, para hacer queso, yogures y bueno, el pan también se hace con levadura y hay un montón
medicamentos pues que también tienen probióticos y a algunos microorganismos pues que no son patógenos, que son microorganismos pues que son beneficiosos para nosotros, ¿vale? Dentro de todos los patógenos vamos a centrar gran parte de la presentación en las bacterias. ¿Por qué? Pues porque son, digamos, las que podemos controlar más fácilmente y las que tienen mayor relevancia a la hora de provocar infecciones alimentarias. Las bacterias pues suelen medir entre 0,5 y 5 micras, no la vamos a ver nunca a simple vista. Para poder verla necesitamos pues de microscopios específicos y de tinciones determinadas para poderla ver al microscopio. Incluso con el microscopio a simple vista no se ve, hay que teñirlas y demás. Y las bacterias están en todas las superficies y en todos los lugares que podamos imaginar, ¿vale? Salvo en un laboratorio, en la zona donde está todo esterilizado, en el resto del mundo hay bacterias, ¿vale? Pues para que os hagáis una idea, ahí os he puesto una fotografía para que podáis ver cómo son las bacterias. Si veis, ahí tenemos una aguja de laboratorio pues a gran escala, súper ampliada, y cuando se amplía mucho más con un microscopio electrónico de transmisión, ¿no? Que es un microscopio muy específico, podemos ver la superficie porque hay una gran cantidad de bacterias. Pues imaginaros si en una cabecita de una aguja la gran cantidad de bacterias que pueda haber, cuántas pueden caber en nuestras manos, cuántas podemos tener en nuestras fosas nasales, en nuestro pelo, en la piel. La cantidad de bacterias que podemos albergar pues son innumerables.